Hola, muy buenas tardes. La paz de Dios sea con usted. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Bendecido. ¿Su corazón está preparado para recibir la palabra? ¿Sabe que Dios desea enviarla a nuestra vida como ese maná que viene del cielo para alimentar y nutrir nuestro espíritu? Porque dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo le invito a que abra la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 43. Salmos 43, del 3 al 4, vamos a leer este pasaje. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título, Entraré al altar de Dios. ¿Dónde desea el Señor que entremos usted y yo? A su altar. ¿Qué significará esto? Vamos a estudiarlo. Salmos 43, del 3 al 4. Dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Vamos a orar para que Dios nos hable. Gracias te damos, Padre, porque el día de hoy tú nos haces una invitación de que podamos presentarnos delante de tu altar todos los días de nuestra vida para contemplar tu hermosura, para recibir guía y dirección, para ser transformados por tu presencia, para que en el nombre de Jesús podamos vivir con gozo y alegría todos los días de nuestra vida, porque en ti confiamos, porque te conocemos, porque te amamos y porque deseamos buscarte de todo corazón. Háblanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Deposita esta buena semilla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos este pasaje, podemos ver que el salmista tenía un corazón de anhelo, de búsqueda por la presencia de Dios. Él estaba tomando una decisión. Entraré al altar de Dios, pero no a cualquier altar, al altar del Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Con qué actitud entraba a ese altar? Con alegría y gozo. No había cosa más importante. Por eso le comentaba al Señor, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, ahí donde tú te encuentras, donde puedo tener comunión contigo. Cuánto anhelo que envíes tu luz. Se refería a su presencia, una luz que nos guía a toda verdad. Dice la Escritura que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Su luz siempre nos va a sacar de la oscuridad, y una luz que nos alumbra para que usted y yo podamos andar por la vida en bendición y en vida eterna. Pero también le está pidiendo, envía tu verdad. En una ocasión Jesucristo oró diciendo, Padre, santifica a tus hijos, a tus discípulos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos guía a buscar el rostro de Dios. De ahí la importancia de estar leyendo las Sagradas Escrituras, porque estas son las que imprimen en nosotros el ánimo para estar buscando la presencia de Dios. Presencia de Dios y verdad que podemos usted y yo disfrutar cuando entramos al altar de Dios, del Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. ¿Usted desea entrar al altar de Dios? Dios está haciéndonos el día de hoy una invitación. Entraré al altar de Dios. El salmista es como si estuviera diciendo, entraré a la presencia de Dios, al lugar donde ofrezco mis sacrificios, donde le entrego mi corazón a Dios en adoración, y esto va a producir alegría y gozo. ¿Por qué entrar al altar de Dios? ¿Qué significa entrar al altar de Dios? En la antigüedad, el altar era comúnmente un lugar
que se levantaba de tierra o de piedras para ofrecer a Dios sacrificios. O simplemente se levantaba como una señal donde se había tenido comunión con Dios y se erigía una pila de piedras para conmemorar ese hecho donde Dios nos habló y donde Dios se manifestó. Vamos a ver un ejemplo. Abra la escritura en Génesis 8 del 20 al 21, por favor. Génesis 8 del 20 al 21. Esto fue lo que hizo Noé después del diluvio al salir del arca. Él levantó un primer altar para adorar el nombre de Dios. Dice la escritura, Génesis 8 del 20 al 21. Y edificó Noé un altar, ¿a quién? A Dios. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato. Y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjese, ¿qué podemos aprender de esta historia? Vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, establecer un altar implica establecer un lugar de comunión con Dios. Lo que hizo Noé fue levantar un lugar donde él empezó a tener comunión con el Señor, donde levantó su voz en gratitud, donde empezó a adorarle, pero no se presentó nada más él solito, sino que se presentó con un sacrificio. Dice la Escritura que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. En ese lugar, Noé empezó a platicar con el Señor. Podemos ver entonces, a lo largo de la Biblia, que levantar un altar de oración es con el propósito de establecer un tiempo de comunión con Dios, un diálogo con el Señor. Vamos a ver otro ejemplo y deje una marca ahí en Génesis 8 porque vamos a regresar. Años después, el padre Abraham, el amigo de Dios, también levantaba altares como símbolo de su comunión con el Señor. En Génesis 12 del 7 al 8, más adelante podemos leer Génesis 12 del 7 al 8, y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido, para conmemorar ese hecho. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué hizo ahí Abraham? Edificó allí altar a Dios e invocó el nombre del Señor. Abraham, él comprendió que el lugar donde Dios se le manifestaba, donde Dios le hablaba, donde él tenía comunión con el Señor, pues debía de quedar señalado, debía de estar identificado, porque ese lugar, pues, era un lugar santo, porque la presencia de Dios se había posado ahí. Esto me trae a la mente cuando Moisés, dice la Escritura que estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro, y de repente vio en el monte Horeb una señal, vio una zarza que estaba encendida, que se quemaba pero no se consumía. Y entonces se dirigió hacia la zarza. Y usted recordará la historia. Cuando estaba próximo a la zarza, escuchó una voz que le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar o la tierra que estás pisando es santa. ¿Por qué era esa tierra santa? Por la presencia de Dios. Cuando Dios se posa en un lugar,
ese lugar queda santificado con su presencia. Y Abraham sabía esto. Y por eso, donde quiera que él invocaba el nombre de Dios, ¿qué levantaba? Un altar de tierra o un altar de piedras. Y quedaba como señal de que la presencia de Dios ahí estuvo. O como señal de que Dios se manifestó y le habló, y le dio sueños o le dio visiones. Una de las acciones que usted y yo debemos de realizar para establecer buenos hábitos de oración y de comunión con el Señor es establecer un lugar de oración, levantar un altar de oración. Donde iba Abraham, ahí levantaba un altar. Se dirigía a otro lugar y levantaba un altar, donde tenía comunión y quedaba una señal. Para que usted y yo podamos tener una comunión constante, desarrollar un buen hábito de oración, necesitamos levantar un altar. Y un altar en el lugar donde Dios está esperando que usted y yo podamos entrar en esa relación con el Señor. Jesucristo sabía muy bien esto, determinar un lugar donde levantar el altar. Por eso les dijo en Mateo 6, versículo 6 a sus discípulos: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesucristo les estaba diciendo: muchachos, van a levantar un altar de oración, un lugar donde van a tener comunión con el Señor. Donde quiera que ustedes se postren, ahí va a quedar una señal de la presencia de Dios. Cuando vayan a orar, yo te aconsejo que levantes ese altar entrando en tu aposento. Cuando Jesús habla del aposento, se refiere a un lugar en el interior de la casa donde uno pueda tener privacidad con Dios. Porque el entrar en comunión con Dios no es cualquier actividad, es la actividad más importante que usted y yo podamos desarrollar. Imagínese hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de toda la creación. Hablar con el Padre Celestial y nada más tomar conciencia de que Él está depositando sus ojos sobre nosotros y nos está mirando y está atendiendo a nuestra voz, a nuestra súplica. Hermano, no es cualquier cosa. Entrar al aposento implica buscar un lugar donde se va a levantar ese altar para entrar en comunión con Dios. Puede ser tu habitación, donde usted duerme. Puede ser la sala de su casa, el fondo del jardín. Puede subirse a la azotea de su casa si quiere. El chiste es que usted y yo encontremos un lugar privado para levantar ese altar. Eso era lo que hacía el apóstol Pedro. Por ejemplo, en Hechos 10, versículo 9. El apóstol Pedro se encontraba en la ciudad de Jope. Y mire, él buscaba la presencia de Dios. Y vamos a ver dónde lo hacía. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió, ¿dónde dice? A la azotea. ¿Para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta. Él buscaba un lugar apartado donde tener comunión. El altar, entrar al altar, implica entrar en comunión con Dios, buscarla, anhelarla todos los días. Cualquier hora es buena. En segundo lugar, entrar al altar de Dios implica entrar al lugar donde yo le voy a entregar a Dios lo mejor que tengo. Yo voy a entrar al altar de Dios para entregarle lo mejor que tengo. No es para darle migajas, no es nada más para pasar el tiempo.
es para enfocarme y entregarle lo mejor que yo pueda tener. Mire, si volvemos a Génesis 8:20, donde Noé edificó un altar al Señor, ahí aparece que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Cómo eran los animales y las aves que tomó? Limpios. O sea, no tomó cualquier cosa para ofrecerle a Dios. Tomó algo limpio, puro. La palabra limpio en hebreo es tajor, que significa puro y sin contaminación. Significa que Noé, ¿qué le ofreció al Señor? Lo mejor que tenía. Ahora, podemos notar que al ofrecerle lo mejor, se lo ofreció en holocausto en el altar. Significa que la base de entrar al altar de Dios, de levantar altar, es el sacrificio, donde se le ofrece en sacrificio a Dios lo mejor. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Usted le está entregando lo mejor cada vez que entra en su aposento alto y levanta su altar a Dios. Porque Dios es lo que está esperando. Hay una historia de dos hermanos que se presentaron delante de Dios a ofrecerle ofrenda al Señor. Caín y Abel. Acompáñeme, mire, a Génesis 4 del 1 al 5. Donde podemos ver qué es lo que Dios está esperando que usted y yo le ofrezcamos. Comenta la Escritura, Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Le estaba ofreciendo algo al Señor. ¡Qué buen gesto! Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué es que dos hermanos que al parecer tenían buena intención de ofrecerle a Dios una ofrenda de alabanza, de gratitud, para adorarle, para bendecirle, simplemente para reconocer la presencia de Dios sobre nuestra vida? ¿Por qué es que vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín? Dice aquí la Escritura que Caín le ofreció al Señor del fruto de la tierra. Le ofreció simplemente del fruto de la tierra, ahí en el versículo 3. No dice la condición del fruto, no describe si era el mejor fruto de la tierra. Posiblemente se le ocurrió a Caín, pues voy a ofrecerle algo al Señor, a ver, pues de una vez. Y tomó rápido de lo que tuvo en la mano. Pero la actitud de Abel fue diferente, porque dice en el versículo 4 que Abel tomó de lo más gordo de sus ovejas. Significa que tuvo el tiempo de escoger, ay, ¿qué le voy a ofrecer al Señor? Pues a ver, esta oveja que está flaca y fea, a ver, pues no me sirve. No, ¿verdad? Su actitud fue diferente, el corazón de él fue diferente. Él escogió de lo más gordo, de lo más gordo. Y fue a ofrecérselo al Señor. ¿Y qué produjo en el corazón de Dios? Agrado. Abel halló gracia delante de Dios. Porque a Dios, ¿qué hay que entregarle? Lo mejor que hay de nosotros. Lo mejor. Fue lo que hizo Noé. Cuando el hombre comenzó a levantar altares a Dios, el Señor le dio instrucciones por medio de Moisés acerca de la forma correcta de hacerlo.
Mire, acompáñeme por favor a Éxodo 20, del 24 al 25. Hay una manera de hacerlo, de tal manera que hallemos gracia delante de Dios. Y fue lo que Moisés le empezó a enseñar al pueblo. Si le vas a ofrecer a Dios algo, le vas a ofrecer lo mejor y de tal forma que sea grato para Dios. Éxodo 20, del 24 al 25 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tu ofrenda de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Fíjese, Dios, en este pasaje de Éxodo 20, que habla acerca del decálogo de Moisés, de los 10 mandamientos, Dios le está dando la ley al pueblo. Y cuando termina de darle la ley, le dice: si vas a levantarme altar, me vas a levantar un altar de tierra. Un altar de tierra, para que sacrifiques ahí tus holocaustos, lo que me vas a ofrecer. El altar debía de ser fabricado sin utilizar herramienta alguna. Simplemente amontonar la tierra y hacer una pila que destacara del piso. O empezar a juntar piedras y juntarlas en un montículo. Y sobre ese montículo, como cuando uno hace una fogata, yo creo que usted se ha ido de campamento y junta piedritas y enciende ahí la fogata y se cose sus salchichas, ¿verdad? Bien rico. Pues imagínese algo similar. Dios quiere que cuando hagamos altar lo hagamos de la forma correcta. ¿Por qué le pedía no utilizar herramientas para la fabricación? ¿Qué no es más fácil construir utilizando herramientas? Imagínese, por ejemplo, que usted necesita construir una cisterna en casa y empieza a cavar en su jardín, pero sin pala y sin pico, nada más con las manos. ¿Cómo vería usted esa tarea? Ay, hermano, pues espérese, está medio difícil. Me voy a tardar no sé cuántos años en cavar ese hoyo, y cómo van a quedar mis manos, mis uñas. Siempre una herramienta facilita el trabajo. Ahora imagínese que se le poncha una llanta a su auto y que no tiene herramientas y que tiene que cambiarla así a mano. ¿Se imagina poder desapretar los birlos nada más con la fuerza de nuestro pulgar y el dedo índice? Pues es imposible, al menos que sea usted el hombre nuclear o... Es imposible. Suponiendo que usted logra hacerlo, va y lleva la llanta a que la parchen, a que la arreglen, y le dicen: nada más que no tengo herramienta, me va a tener que ayudar a sacar la llanta del rin. ¿Cómo hacerlo sin herramienta? ¿Qué sería del hombre sin sus herramientas? ¿Cómo podría construir el hombre edificios, barcos, autos, puentes y caminos sin herramientas? ¿Se imagina? ¿Qué representa entonces las herramientas? Las herramientas son símbolo de la gloria del hombre, de su poder, de sus recursos, de sus capacidades para salir adelante por él mismo. Eso es lo que representan las herramientas. ¿Comprende por qué Dios le pedía entonces que si levantaban altares no utilizaran las herramientas del hombre? Porque ese altar no debe de depender de lo que el hombre puede hacer para entrar en comunión con Dios, para hallar gracia delante de Dios, sino depende de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios es santo, pero el hombre y todo lo que representa es inmundo. Dice la Escritura que aún nuestras buenas obras para Dios pueden ser como trapos de inmundicia. No hay nada en nosotros mismos que pueda llevarnos a hallar gracia delante de Dios. Nuestro pecado nos ha separado de Dios.
La paga del pecado es muerte, nuestro destino es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, cuando nos atrevemos a creer en Él. Dice en Romanos 3:23 al 24, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, el hombre halla la gracia divina sin tener que hacer nada más que entrar al altar de Dios, creer en el altar de Dios, ser parte del altar de Dios. Ahorita le voy a explicar por qué. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. El altar debería de ser un altar de tierra o un altar de piedras, donde no se levantara cincel o herramienta de hombre alguno, porque no depende ese altar del hombre, depende de Dios. Dios, en su deseo de tener comunión con el hombre, dispuso un altar y un sacrificio para reconciliarnos con Él. Comentamos que el altar es el lugar donde se sacrifica un holocausto en gratitud, en adoración, en reconocimiento, en alabanza a Dios. Y Dios dispuso el altar de altares cuando Jesucristo en la cruz entregó su vida por todos nosotros. En ese momento Dios se estaba manifestando ahí, en ese monte. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, su sangre derramada se estaba ofreciendo para limpiar el pecado de toda la humanidad. Ahora, a través del sacrificio de Jesucristo, usted y yo podemos tener comunión con el Señor. Mire, acompáñeme a leer lo que dijo el apóstol Pedro. Él lo confirma en 1 de Pedro 1 del 17 al 20. 1 de Pedro 1 del 17 al 20. Jesucristo, Él hizo altar estando en la cruz. Invocó el nombre del Padre y se entregó en sacrificio por todos nosotros. 1 de Pedro 1 del 17 al 20. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesucristo fue ese cordero que fue inmolado, ofrecido en sacrificio en la cruz, por su pecado y por mi pecado. Jesucristo levantó un altar ahí. Él como cordero, sin mancha y sin contaminación, así como los animales y las aves que escogió Noé, limpios, puros, para ofrecérselos al Señor. Jesucristo, cuando levantó el altar en la cruz, le ofreció lo mejor al Padre, su vida misma. Se ofreció a sí mismo al Padre para reconciliarnos a todos nosotros y tener comunión. Un altar que no dependió de usted ni de mí, ni de hombre alguno. Un altar donde Dios hizo presencia. Y usted y yo, cuando creemos en ese altar, cuando entramos al altar de Dios a través de la sangre del Cordero, somos justificados gratuitamente.
sin que usted y yo hayamos hecho algo para merecerlo. Eso es la gracia de Dios. Y el poder de la cruz radica en creer precisamente lo que Cristo ganó en el altar, ahí en la cruz, a favor de usted y de mí. Eso me lleva a que me dé cuenta que mi comunión con Dios pues depende de lo que el Señor ya hizo y que yo puedo tener libre acceso para entrar a su santa presencia. Leamos más adelante en Hebreos 10 del 19 al 22. Hebreos 10 del 19 al 22. Dice el autor de Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Lo percibe? Ahora usted y yo podemos entrar a la presencia del Padre y tener comunión con Él. Y dice aquí que esto es a través de su velo, a través del velo que es su carne, el sacrificio de Jesús. Él ofreció su carne. Dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga usted y yo recibimos sanidad. Dios cargó el castigo de todos nosotros en la carne de Jesús. La carne de Jesús se consumió en ese altar. Cuando se ofrecía un holocausto en el altar, se prendía fuego para que el fuego consumiera la carne, para que la carne fuese destruida. Mire, acompáñeme a Levítico 6 del 8 al 13. Levítico 6 del 8 al 13. Dice la Escritura, habla acerca de la ley de los sacrificios. Habló aún el Señor a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto es el sacrificio del animal consumido por fuego. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, la carne, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué se consumía en el altar? La carne del sacrificio. Ese sacrificio que en el Antiguo Testamento se ofrecía a Dios para remisión de pecados, para poder tener comunión con el Señor. Ahora Jesucristo se ha ofrecido una sola vez y para siempre por el pecado de todos nosotros. Y Él fue consumido, su carne fue consumida en el altar de la cruz, a través del fuego de prueba del cual Él fue objeto. Un fuego que debe de estar prendido en el altar todo el tiempo. ¿Qué implica esto? Estamos hablando de ofrecerle a Dios lo mejor. Y si yo le voy a ofrecer al Señor lo mejor, acabamos de leer en Hebreos 10, ahí en el versículo 22, que debemos de acercarnos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Yo no me puedo acercar al altar de Dios con contaminación, con odios, con resentimientos, con iras.
Si yo tengo un problema con el prójimo, no puedo yo estar delante del altar de Dios y ser grato. A Dios hay que entregarle lo mejor. Caín no le entregó lo mejor. La actitud de su corazón fue lo que le descalificó. ¿Y cómo puedo yo entrar al altar de Dios y tener comunión con Dios si tengo problemas con mi prójimo? Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien esto. Y por eso les decía a sus discípulos en Mateo 5 del 23 al 25. Mateo 5 del 23 al 25. Por tanto, si traes tu ofrenda, ¿a dónde? Al altar. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o tú contra él, o todos contra todos, deja allí tu ofrenda delante del altar. No puedes entrar al altar. No vas a hallar gracia. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ay, hermano, ya me la está poniendo difícil. ¿Qué puedo hacer? Porque si hay resentimiento, si hay odios, si hay pecado, ¿qué puedo hacer? Hermano, acordémonos que es en el altar donde se quema la carne. Es en el altar donde la carne se consume. Lo acabamos de leer ahorita. Si vamos nuevamente a Levítico 7:17, Levítico 7:17 dice: y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. La carne se quema en el altar de fuego. ¿De qué nos habla el Señor? Yo estoy seguro que usted ha leído Gálatas 5:19. En Gálatas 5:19 nos habla acerca de las obras de la carne. Vamos a leerlo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué podemos hacer? Hermano, si usted percibe que en su vida hay obras de la carne, pues ahora a través del sacrificio de Jesús podemos entrar al altar para que se consuma la carne en el altar y usted y yo podamos ser libres de todo pecado, creyendo que el altar que Jesús levantó en la cruz tiene el poder de justificarnos delante de Dios. Entrar al altar de Dios para que las obras de nuestra carne se consuman es ir al altar de Cristo, creer en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo le pido perdón a Dios, en ese momento me identifico y soy parte del altar de Cristo. En ese momento, si yo tengo un problema en mi carne, alguna obra de la carne, puedo ir al altar de Cristo y creer que Él tiene el poder de restaurarme, de limpiarme, de cambiar mi vida. Y entonces yo voy a poder entrar a mi propio altar y tener comunión con el Padre y adorarle y bendecirle y exaltarle y gozarme en su presencia y hacer de Dios el Dios de mi alegría y de mi gozo. Significa que está a nuestro alcance el quitar cualquier obstáculo, cualquier estorbo. Y si tiene que ser consumido por el fuego por 3 días, que sea por 3 días. Pero estar ahí buscando la presencia de Dios hasta que el Señor haga su obra transformadora en nosotros. Dios está esperando que usted y yo le entreguemos lo mejor. Y si le entregamos lo mejor, como leímos en Éxodo 20:24,
al final de este pasaje que leímos, dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Cuántos desean la bendición de Dios? Pues necesitamos entrar al altar de Dios, del Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. Y Dios pondrá su nombre sobre nosotros. Su nombre está en cada uno de nosotros. Su presencia nos acompaña. En tercer lugar, entrar al altar de Dios. Se entra con el propósito para establecer pactos con el Señor, o más bien, donde Dios establece pactos con el hombre. Volviendo al pasaje de Génesis 8:21, nuevamente acompáñeme, donde dejamos a Noé. Génesis 8:21. Dijo Dios a Noé, después de que recibió el sacrificio, el holocausto, en olor grato: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué está estableciendo Dios con Noé? Un pacto. Un pacto es una alianza, es una promesa que se establece entre dos personas, donde ambas partes quedan obligadas a un compromiso. Dios estableció su pacto con Noé. Tenemos un Dios que hace pactos. Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto. Dios estableció pactos con muchos varones en la antigüedad. Siguiendo el ejemplo de Noé, vamos a Génesis 9, del 12 al 15. Dios empezó a establecer un pacto con Noé, con el hombre. Y en Génesis 9, del 12 al 15, le dice: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Ahí está el pacto de Dios. Un pacto que sigue cumpliendo hasta el día de hoy. A mí me llama la atención. Normalmente cuando nos referimos a una persona, pues solemos poner a aquella persona en primer lugar antes que a nosotros. Sin embargo, aquí dice: estableceré mi pacto entre mí y vosotros. Y lo repite 3 veces. ¿Por qué no dice entre vosotros y yo? Porque este pacto no depende de hombre alguno. Este pacto depende de Dios. Y usted y yo somos anexados por misericordia y gratuitamente a ese pacto. El altar era un altar de tierra que se levantaba sin herramienta humana alguna. El pacto, los pactos que Dios establece, dependen de Él, pero son confirmados cuando usted y yo creemos en ese pacto y en el Dios de los pactos. Cuando usted y yo confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento el pacto se hace efectivo, el nuevo pacto que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto. Él le comentó a sus discípulos, acompáñenme a Mateo 26, versículo 28, donde Él se encuentra reunido en el aposento alto con sus discípulos. Y dice la Escritura que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Querido hermano,
Esto es algo muy importante. Jamás permita que el enemigo venga a sembrar la idea de que usted ya no tiene la oportunidad de una vida nueva. Jamás permita de que el enemigo le siembre en su corazón de que Dios se ha olvidado de usted, de que no le va a perdonar, que no le puede ayudar, que no le va a sacar de la condición en la cual se encuentra. Tenemos un Dios que ha hecho un nuevo pacto con nosotros, de tal forma que ahora somos sus hijos. Y tenemos un Padre Celestial que se compadece de nuestras necesidades y que busca en todo momento manifestarse, venir a nosotros y bendecirnos continuamente. El enemigo le va a tratar de hacer creer que usted no es un hijo de Dios. Pero si usted va al altar de Dios y cree que lo que hizo Jesús fue de una vez y para siempre a favor de todos nosotros, y se da cuenta que ese pacto no depende de usted, sino de lo que Dios ya hizo, va a percibir entonces que la gracia de Dios puede ser algo continuo en su vida. Dios desea que usted y yo podamos descansar en esa certeza. Entonces, cuando hablamos de entrar al altar de Dios, del Dios de nuestra alegría, es con el propósito, número 1, de establecer comunión con el Señor. Número 2, hacemos altar, entramos al altar de Dios para que usted y yo le entreguemos al Señor lo mejor que tenemos. Y número 3, es para establecer pactos. Ahora, a mí me llama la atención también esto. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La muerte entró por causa de un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Adán. Y la muerte pasó a todos los hombres. Y entonces el Señor le dijo: polvo eres y al polvo volverás. Vino la muerte a todos los hombres. Volvemos al polvo. Y curiosamente el altar se levanta de tierra también. Ahora usted y yo somos esos altares. ¿Sabía usted? Somos nosotros el altar de Dios. El altar donde el Señor desea manifestarse y tener comunión con nosotros. Un altar que debe de levantarse en todo tiempo y en todo lugar. Un altar que fue el inicio de lo que más adelante Moisés empezó a construir como tabernáculo de reunión. Más adelante Salomón erigió el templo que ya no existe, pero templo que sigue vivo a través de usted y de mí. Ahora usted y yo somos ese altar o ese templo donde el fuego del Espíritu debe de encenderse. Dice en 1 Corintios 3, del 16 al 17, acompáñenme por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Volvamos al pasaje base del estudio, por favor, en Salmos 43, versículo 3. Y vamos a leer nuevamente este pasaje. Está el salmista haciendo una declaración. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Dios nos está haciendo esta invitación de entrar al altar de Dios. Pero también me llama la atención cómo es que el salmista escribió estas palabras. ¿Qué características tenía esta persona para anhelar entrar al altar de Dios? ¿Cómo es que surgió en su corazón este anhelo? Esto lo vamos a ver la próxima semana.
Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia, por favor. Dios está esperando que usted y yo entremos al altar. Ahora conocemos que ese altar de tierra que levantaba Noé, que levantaba Abraham, es un altar que no depende de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades. Un altar donde podemos tener comunión con Él. Un altar donde se le ofrece lo mejor. Altar que tiene como base el sacrificio de Jesús, ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados, cuya carne se consumió en la cruz para que usted y yo podamos tener vida y vida eterna, para que podamos heredar sus promesas y sus bendiciones a través del nuevo pacto que se ha establecido, para que podamos tener sanidad en nuestro cuerpo. Un altar que Dios está esperando que usted y yo podamos levantarlo cada vez que entramos en nuestro aposento, que podamos ser partícipe de Él cada vez que doblamos nuestras rodillas para buscarle en oración. Un altar donde si hay pecado en nosotros, si hay una mala conciencia, si hay sentimientos contaminados, podamos ir al altar máximo y que sea consumido toda esa carne, todo ese pecado, y se haga cenizas de él, y que pueda subir en olor grato al Señor, porque le estamos ofreciendo lo mejor, porque nos estamos entregando a Él, porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, de morir a nosotros mismos, de ser transformados, de poder subir en olor grato delante de Dios en ese altar. Un altar donde se establecen pactos, donde Dios se manifiesta para bendecirnos, donde no le confesamos una sola vez, sino cada vez que entramos a ese altar y se levanta, estamos renovando a cada momento ese pacto, confirmándolo en nosotros mismos. Dios desea que usted valore lo que Cristo ha hecho para que usted y yo podamos tener comunión y todo lo que implica. Y si usted desea entrar al altar de Dios y hacer de Dios su alegría y su gozo, si usted desea comprometerse en buscarle continuamente, yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Si usted comprende lo que está implicando entrar al altar, haga este compromiso allí en su corazón. Comprométase con Dios, haga pacto, haga alianza y dígale: Dios, yo quiero estar de continuo entrando a tu altar. Yo quiero presentarme de continuo delante de ti. Quiero ser consumido en tu fuego. Quiero que tú quites de mí todo aquello que me está estorbando, toda aquella carne que está impidiendo en ocasiones el que yo pueda caminar en santidad. Tú dices que si venimos a presentarte ofrenda y ahí nos acordamos que tenemos algo contra nuestro hermano, dejemos la ofrenda y vayamos y busquemos a la persona y nos reconciliemos con él o con ella. Queremos tener un corazón limpio, un corazón puro, libre de mala conciencia. Y sabemos que cuando creemos en Jesús,
en ese sacrificio, en ese cordero que se ofreció por todos nosotros. Sabemos que tú nos perdonas, y cuando vamos y nos reconciliamos con el prójimo, hallamos también, Señor, tu gracia, porque de esa manera podemos presentarnos para ofrecerte lo mejor. Padre, ayúdanos. Tu Espíritu Santo nos está hablando a cada uno en lo particular. Tú sabes qué es aquello que tiene que ser consumido en el fuego, ahí en tu altar. Ve obrando, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Venos santificando, Señor. Limpia nuestro corazón. Limpia nuestros pensamientos. Derrumba todo obstáculo en nuestra mente, toda dureza de corazón. Derrumba toda estructura mental, todo pensamiento, toda idea, porque posiblemente puede estar muy equivocado. Manda tu luz, Señor, y tu palabra. Estas nos conducirán a tu morada. Entraremos al altar del Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo, y nos regocijaremos contigo y seremos libres, Padre. Gracias te damos por lo que tu Espíritu Santo hace en medio de nosotros. Te bendecimos, Padre. Quédese así con los ojos cerrados. Deje que el Espíritu Santo siga hablando a su corazón. Y si hay alguna persona que comprendió este mensaje y que nunca le ha dicho a Dios: quiero seguirte, quiero ser tu hijo, quiero que se establezca este pacto de bendición conmigo, y el día de hoy desea hacerlo porque Dios ha hablado a su corazón, yo le voy a invitar a que levante su mano, por favor. Si usted nunca ha confesado a Cristo como Señor y Salvador y el día de hoy desea hacerlo, levante su mano, por favor, para que podamos orar por usted. Nada más para que podamos orar por usted, para que la gracia de Dios se manifieste en su vida, porque Dios desea bendecirle. Pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos creer que Él tiene el poder de cambiar nuestra vida. Si usted desea hacer esto, levante su mano, por favor. Ahí en su lugar, mantenga la mano levantada. Nadie le mira, solamente el Señor. Y yo le voy a invitar a que traiga a su mente todo lo malo que sabe que ha hecho. Traiga a su mente la vida que ha llevado alejado de Dios. Y dígale: perdóname. Perdóname por haber vivido así. Perdóname porque nunca te consideré en mi vida hasta el día de hoy. Limpia mi corazón. Limpia mi alma. Dame la oportunidad de conocerte. El día de hoy, si usted hace esto con todo su corazón, Dios se va a manifestar a su vida. Y Él nos dice en su palabra que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón, Él nos va a dar vida eterna. Yo le invito a que repita conmigo esta oración ahí en su lugar. Padre Celestial, vengo con el corazón en la mano a pedirte perdón, porque nunca te había considerado en mi vida. Reconozco que he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, y me arrepiento. Te pido que me recibas en tu gracia. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que tú lo enviaste a morir por mis pecados, y que ahora que le he confesado, soy libre de esos pecados, y me das la oportunidad de una vida nueva. Hago el compromiso de buscarte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.